Y este es un punto clave porque condiciona los esquemas de inversión, participación de compañías privadas y la forma en la que se estructuran proyectos en el sector energético en Venezuela. ¿Y qué aprendizajes han dejado estos años de contracción profunda en las empresas que todavía están operando? Nos dio una visión realista con los pies en la tierra, habiendo vivido todos estos años allá y viendo el cambio, que Venezuela pasó de ser un país petrolero a un país solamente con petróleo. Con muy poco dinero puedes invertir en cosas muy grandes. Cuando tú entiendes el contexto, cuando entiendes el sector, cuando tienes el momento tan importante y de cambio que estamos viviendo. Me han preguntado mucho si va a haber crecimiento en Venezuela. Y esta pregunta aparece una y otra vez en conversaciones con empresas, empresarios, con líderes y personas que están entendiendo o tratando de entender qué es lo que está pasando en Venezuela después de estos sucesos de principios de año. Soy venezolana y me importa mi país y por eso me he involucrado en entender muy a profundidad y con una visión muy clara qué es lo que está pasando realmente con gente que está tejiendo el crecimiento del país y sobre todo dónde se están moviendo estas oportunidades concretas. Pero hace poco asistí a una jornada de conversaciones privadas organizadas por Eagle Strategy aquí en la Ciudad de México. Empresarios y empresarias venezolanas, mexicanos, nos sentamos a escuchar unas charlas magistrales y análisis profundos sobre Venezuela, sobre todo lo que ha pasado en los últimos 30 años y qué es lo que se perfila a partir de ahora y a partir de este 2026. Pero el espacio fue de trabajo, de escucha, de reflexión, de datos en la mesa y sobre todo de mucha emocionalidad, de poder ver por primera vez una conversación clara y sobre todo positiva sobre el crecimiento que tiene mi país. La conversación arrancó con una presentación de Igliola Osenkov y desde Venezuela habló desde el contexto económico del país, el tamaño real del mercado y sobre todo cómo leer a Venezuela desde una perspectiva histórica, porque es un país que ha tenido una contracción importante en los últimos años. Tema central, tema de hidrocarburos, proceso de revisión de la ley de hidrocarburos, que es algo que está pasando as we speak en este momento y que debería próximamente presentar todos estos cambios. Y este es un punto clave porque condiciona los esquemas de inversión, participación de compañías privadas y la forma en la que se estructuran proyectos en el sector energético en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país que es riquísimo en petróleo, en minerales, pero además tiene agua, luz solar, tiene un suelo fértil. Hay un montón de condiciones que hacen de Venezuela un país fuente de recursos naturales para todo el mundo. Ahora, a partir de esa base macro, la conversación se movió hacia una lectura un poco más amplia del país, qué sectores siguen operando, dónde hay capacidad instalada, cómo se ha reducido el mercado y qué aprendizajes han dejado estos años de contracción profunda en las empresas que todavía están operando y sobre todo las oportunidades que se abren dentro de los diferentes segmentos en el país. Luego conocí a Pedro Urdaneta de Bene Capital. Bene Capital es la Asociación Venezolana de Capital Privado y opera desde Venezuela, lo cual es maravilloso porque nos dio una visión realista con los pies en la tierra, habiendo vivido todos estos años allá y viendo el cambio. Y esto es importante porque el análisis se comparte desde la experiencia directa, evaluando proyectos, trabajando con multinacionales, inversiones y empresas dentro del país, pero con una mirada práctica y objetiva. Y Pedro habló mucho de este panorama general antes de entrar en sectores específicos. Y la idea fue mostrarnos y entender cómo está Venezuela hoy en términos de producción, operación y brechas. En energía, por ejemplo, se habló de la producción petrolera, que representa aproximadamente un tercio e incluso en algunos casos el cuarto de lo que fue históricamente. Venezuela, un país con mucho petróleo, pero que se dejó de explotar ese petróleo. Y él hablaba de un concepto que me encantó, que Venezuela pasó de ser un país petrolero a un país solamente con petróleo. Y el país con petróleo debajo de la tierra no necesariamente tiene el recurso económico que tiene el país petrolero que vende ese recurso y que genera un ingreso que pueden usar todos los venezolanos. El petróleo sigue estando ahí en grandes volúmenes. La diferencia está en la inversión, en el mantenimiento, en la tecnología y sobre todo en la gestión que se ha dado en el tiempo. Esta brecha crea una clara oportunidad de servicios y en todas las compañías que ahora están entrando una vez que se renueve o se ajuste la ley de hidrocarburos, pero hay ya promesas de inversión extranjera importantes en el sector de energía en Venezuela. La recuperación de producción incremental, la rehabilitación de los campos, de los servicios especializados, operaciones más eficientes,
en zonas que ya tienen alguna infraestructura, pero que necesita, como diríamos aquí en México, una manita de gato para poder funcionar a su máxima expresión. Se habló también del gas, procesamiento, distribución y el aprovechamiento de las reservas para productos internos, pero también para proyectos regionales. La agroindustria y el sector pecuario. Venezuela tiene una capacidad productiva, hay exportaciones que pueden ser ampliadas, oportunidades para escalar con capital, con tecnología, con una mejor gestión. Y ya hay compañías de camaroneras, hay compañías que exportan lácteos, hay varias cosas que ya están en proceso, pero que necesitan tener algún tipo de inversión para poder seguir creciendo y sobre todo mucho porcentaje de suelo no explotado, lo cual es una gran oportunidad también porque Venezuela tiene un lugar estratégico en Latinoamérica y que puede ser un centro, un puerto de distribución importante. Hay tecnología, hay activos productivos, hay un ecosistema ya existente con empresas de tecnología que sigue creciendo y es muy interesante porque se habla mucho de los activos inmobiliarios. A partir del momento de la invasión de Venezuela, los activos inmobiliarios empezaron a subir de precio prácticamente de un día para otro. Pero es interesante cómo hay compañías que han ido invirtiendo en el tiempo y que ahora empieza a subir el precio de todos estos bienes inmuebles. Lo interesante es que presenta a Venezuela una oportunidad en real estate y en estos activos en donde con muy poco dinero puedes invertir en cosas muy grandes. Por supuesto que son capitales de riesgo porque pues todavía el país está en un proceso de recuperación y esto va a tomar cierto tiempo, pero hay una conversación muy clara en donde hay oportunidades, hay que optimizar, profesionalizar y escalar estructuras que ya existen. Hay también una lectura de un éxodo. Muchísimos venezolanos salimos de Venezuela hace unos cuantos años. Y lo interesante es que hay mucha gente que ya se empezó a regresar y hablaron de al menos 1 millón de personas que se han regresado en los últimos 6 meses porque ya había una cierta recuperación económica que ahora se dispara, evidentemente, con el crecimiento y el regreso de muchos sectores productivos y operativos al país. La imagen que se construyó de mi país durante tanto tiempo ha sido compleja. Retos estructurales importantes, espacios donde el crecimiento es posible, cuando tú entiendes el contexto, cuando entiendes el sector, cuando tienes el momento tan importante y de cambio que estamos viviendo. Quise compartirte lo que aprendí en esta sesión porque me parece muy valioso entender lo que está pasando en Venezuela más allá de lo que habla la publicidad y de lo que está en los medios, desde una mirada del empresario, desde una mirada de crecimiento, de oportunidades, de construcción de empresas, del liderazgo que se requiere para reconstruir un país que durante tantos años ha ido perdiendo su valor y perdiendo sobre todo la capacidad productiva que en el pasado tuvo. Te comparto lo que aprendí en esta sesión maravillosa, rodeado de empresarios y empresarios con visión de futuro y sobre todo con mindset de crecimiento para que tú también puedas incorporar esto en tus planes futuros. Nos vemos en la siguiente.